¿Cuál pudo haber sido el primer orden mundial? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Financiero. Mi nombre es José Luis Manjarres. Y actualmente hemos escuchado mucho en las noticias de este tema del orden mundial, que actualmente pues, es como el que controla Estados Unidos y el dólar y el comercio mundial y demás. Y un poco estamos viendo que pues está siendo amenazado por China y Rusia, etcétera. Y entonces se está cuestionando si este orden mundial que estaba dominado por el dólar va a cambiar o no, ¿no? Entonces estamos en ese debate. Pero resulta que si nos vamos a la historia, ¿cuál pudo haber sido el primer orden mundial? Bueno, resulta que hace en el siglo V antes de Cristo, por ahí del año 550, Atenas entra en un periodo, lo que le llamamos después la Grecia clásica, donde durante más de 200, casi 300 años, Atenas se vuelve muy importante, ¿no? Atenas era una ciudad en Grecia. En ese entonces todas las ciudades eran independientes, no era un solo país. Entonces Atenas era una, Esparta era otra y había muchas más, ¿no? Había cerca de cientos de ciudades diferentes. Y se la pasaban generalmente combatiendo entre ellas, ¿no? Y entonces empieza a suceder que Atenas empieza a agrupar a muchas ciudades, muchas polis a su alrededor y forma la Liga de Delfos, y Esparta agrupa a otras y forma la Liga del Peloponeso. Era más grande la de Atenas. Y resulta que Atenas en el 550 empieza a acuñar moneda y acuña el dracma, ¿no? Entonces, el dracma estaba hecho de plata y estaba constituido por 6 óvulos. Y resulta que Atenas y Esparta empiezan al principio una especie de guerra fría, porque cuando había dos ciudades que estaban en problemas entre ellas, pues veladamente, sin entrar en conflicto directamente, Atenas apoyaba a un lado, Esparta al otro, y ayudaban con soldados y dinero y demás. Entonces esas ciudades pues tenían ahí sus peleas, y Atenas y Esparta como que no se involucraban. Después ya hubo una guerra y después ya se involucraron y la cosa escaló bastante, ¿no? Pero de momento así más o menos funcionaba. Y resulta que Atenas, el terreno donde estaba Atenas o alrededores, era muy árido y no se daba bien la agricultura. Cultivaban un poquito ahí medio de aceitunas y de uva y para vino y demás, pero no era muy fértil la tierra. Y entonces Atenas se enfoca en el comercio. Entonces pone astilleros muy importantes, empieza a construir muchos barcos y empieza a fundar colonias por todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces llegaron, pues lógicamente enfrente, en Asia Menor, lo que ahorita es Turquía, y pusieron muchas colonias en el norte de África, colonias en Italia, ¿no? Colonias llegaron hasta España, en las islas que ahora son Sicilia y etcétera y todo por ahí. Entonces, bueno, se extendieron muchísimo estas colonias griegas, ¿no? Y se constituyeron ciudades, y entonces todas estas colonias estaban de alguna manera, aun cuando eran ciudades independientes, controladas en el comercio por Atenas, ¿no? Y Atenas lo que hace con su dracma hace algo muy inteligente, y es que nunca lo devaluó. Entonces, al principio el dracma valía lo que valía un costal de trigo, y ese valor se mantuvo por casi 300 años. Por más de 200 años el dracma siempre valió lo mismo, y siempre eran 6 óbolos, digamos, la moneda fraccionaria, y siempre valían lo mismo. Entonces fue la moneda que hizo posible todo ese comercio en el Mediterráneo entre muchas ciudades y muchos países diferentes, porque inclusive en Persia, que era el imperio de enfrente, también utilizaban el dracma cuando querían comerciar, porque era mucho más estable que la moneda de Persia, ¿no? Y en el norte de África, en todos lados usaban el dracma griego, ¿no? El dracma ateniense, digamos, ¿no? Y entonces también el comercio en Atenas, creó muchas innovaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta que en Atenas es donde empiezan a cobrarse impuestos al transporte, que era del 1%. Entonces, si tú querías transportar cualquier mercancía dentro del Mediterráneo, aunque no pasara por Atenas, ¿no? Entonces, de todas maneras pagabas, porque la mayoría de los barcos y las líneas y todo, las líneas transportistas, por llamar de cierta manera,
pues tenían que pagar este impuesto a Atenas, ¿no? Lo cual le generaba mucho dinero, ¿no? Y también se crean los contratos por escrito, también se crean los bancos que eran controlados por el Estado, pero existen los bancos, y los comerciantes podían pedir un préstamo a los bancos y inclusive nos ha llegado a nosotros que se cobra una tasa del 12% anual, ¿no? Bueno, por el préstamo, ¿no? Entonces, lo cual es una tasa pues bastante competitiva y que pues tiene bastante sentido y que tiene mucho que ver con lo que se ve hoy en día. Una tasa actualmente que yo como comerciante solicite y que me den el 12%, pues es una tasa más o menos buena, bastante atractiva. Entonces en ese entonces ya se habían dado cuenta que esta tasa del 12% le funcionaba bien para todos. Le funcionaba bien al banco, le funcionaba al gobierno y le funcionaba al comerciante, ¿no? Y entonces resulta que empieza todo este comercio y Atenas ganaba mucho dinero por todo este comercio internacional, un poco como Estados Unidos hoy gana por el comercio que se hace en dólares, aun cuando no necesariamente sea mercancía que pasa por Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos a hablar de una moneda donde se utilizaba en todo el mundo, o casi todo el comercio, en ese entonces el mundo conocido pues era el Mediterráneo, había un poquito en el Oriente, en África no había mucho, las civilizaciones americanas tampoco estaban tan desarrolladas en el 550 a.C., y entonces, y sobre todo no estaban tan desarrolladas en este tema del comercio, y como les decía, lo muy inteligente que hizo Atenas, aun cuando entró en guerras, tuvo problemas, tuvo pestes, tuvo sequías, le pasó de todo en esos 300 años, pero los gobernantes siempre tuvieron la inteligencia de no devaluar la moneda. Casi siempre en algún gobierno, cuando se siente que tiene problemas, es muy fácil caer en la tentación de empezar a rascar. Si tienes el lingote de plata, pues como que le empiezas a rascar tantito y con eso haces otros lingotes y como que eso hace que en el mediano plazo pues la gente se empieza a dar cuenta de que las monedas o los lingotes y demás ya no pesan lo mismo, entonces tu moneda empieza a perder valor y pues eso los gobiernos como que siempre lo pierden de vista, ¿verdad? Y una cosa muy extraña es que los griegos, los atenienses, se dieron cuenta que tenían, a pesar de todo lo que les sucedía, tenían que mantener siempre el valor del dracma por encima de todas las cosas, lo cual es algo muy innovador, muy inteligente y que no necesariamente se cumple hoy en día en muchos gobiernos, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que creo que el dracma ateniense pudo haber sido el primer orden mundial, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mi tesis? Tal vez ustedes tienen alguna idea diferente. Pongan en los comentarios si es así. Me gustaría escucharlos. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó con Atenas después? Bueno, pues resulta que llegó Filipo de Macedonia, los empezó a unificar a la fuerza, después llegó Alejandro Magno, los siguió unificando a la fuerza, de ahí se fue a conquistar el resto del mundo, y después vino el Imperio Romano, y ya esa prominencia que había tenido Atenas, pues ya se perdió para siempre, ¿no? Por lo menos hasta el momento, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, espero les haya resultado interesante, y si así, suscríbanse al canal, que estamos platicando de cosas muy divertidas casi siempre. Muchas gracias, hasta luego.